Profesores, compañeras y padres de familia, mi nombre es María del Marín Quispe y hoy voy a hablar de la obra Todas las sangres. El autor es José María Arguedas. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Apurímac. Su padre era abogado y su madre falleció cuando él apenas tenía 2 años de edad. Y quedó al cuidado de su madrastra, que lo obligó a vivir junto a los sirvientes de la casa, los indígenas, quienes le enseñaron a hablar quechua. Estudió literatura en la Universidad Mayor de San Marcos. Y fue profesor, funcionario público y director de la Casa de la Cultura. Sus obras más importantes fueron Yaguar Fiestas, Ríos Profundos y Todas las Sangres. Y finalmente se suicidó muriendo el 2 de diciembre de 1969. Los personajes de esta obra son Don Andrés Aragón, padre de 2 hijos, Don Fermín y Don Bruno, que son sus hijos, y Demetrio Rendón Huilca, un indígena respetuoso. La historia comienza con Don Andrés Aragón, quien sube la torre más alta de la iglesia y lanza un montón de insultos hacia sus hijos, Fermín y Bruno, acusándoles de quererse robar sus tierras. Asimismo, él entrega todos sus bienes y terrenos a las personas a los indígenas que trabajaron para él. Y también les entrega herencia a Bruno y a Fermín. Y también muere ingiriendo veneno en su casa. Don Bruno es dueño de la hacienda a La Providencia y Don Fermín es dueño de la mina a Palcocha. Pero Don Fermín, al darse cuenta que quería explotar las minas, se dio cuenta que tenía que decirle a su hermano que le diera indígenas. Por eso se dirigió hacia él. Pero como a Don Bruno no le gustaba esa idea de explotar las minas, no aceptó. Pero después de que le haya insistido tantas veces, le dio 500 indígenas para que lo dejara en paz. Pero la pelea no paró, seguía, hasta que en una de esas, Don Bruno le dispara a Don Fermín. Y Don Fermín es llevado a urgencias y Don Bruno es llevado a la cárcel en la capital. Esta obra nos deja un gran mensaje. José María Arguedas, el mensaje que nos quiso dar es que en el Perú existen muchas sangres, seamos blancos, trigueños o negros, todos somos iguales y que todos podemos ser malos y también todos podemos ser buenos. A continuación voy a narrar de la obra Paco Yunque. El autor es César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892. Era un gran escritor y un poeta peruano. Y estudió en la secundaria en la Universidad Mayor de San Marcos y también estudió para aprender letras. Los personajes de su obra son Paco Yunque, Humberto Brieve, Paco Fariña, Antonio Grades, el director y el profesor, y la madre de Paco. La historia comienza cuando Paco Yunque entra por primera vez a la escuela y es tímido y se asusta al ver a tantos niños en un mismo lugar. Y toca el timbre y los hermanos Zúñiga le llevan al salón. En el salón el profesor le pregunta cuál era su nombre y él responde: me llamo Paco Yunque, y lo hace sentar junto a Paco Fariña. Los dos se llevan bien, pero poco después llega Humberto Brieve. El profesor le pregunta: ¿por qué llegaste, Humberto Brieve, tarde? Es que me quedé durmiendo. Así. Entonces, y después, poco tiempo después, llega un niño. Y el profesor le vuelve a preguntar: ¿por qué llegaste tarde? Es que tuve que ir a la tienda a comprar pan porque mi hermana estaba enferma. No diga más, estás castigado, le dice el profesor. Y los niños dicen: pero profesor, Brieve también ha llegado tarde, a él le debes dar castigo. No diga más, silencio, le hace callar a todos. Y empieza a hablar sobre la clase de los peces. Y Humberto Brieve dice: profesor, yo tengo peces en mi casa, ¿los tienes en una vasija con agua?, le pregunta el profesor. No, están ahí en el piso. Y todos se echaron a reír.
seguían hablando de los peces. Pero como Humberto Grieve, en lugar de hacer la tarea, estuvo dibujando en su cuaderno, tuvo que quitarle a Paco su tarea, entregándole como la suya al profesor. El profesor, al momento de llamar a Paco para que entregara su tarea, Paco nunca no pudo entregarle porque ya la habían robado y le dio un leve castigo, mientras él se lloraba en su sitio. Entonces el director llega al salón y le pregunta al profesor: ¿usted ya sabe quién es el alumno mejor? Entonces sí, es Humberto Grieve, dice el profesor. Y mientras lo premiaban, Paco nunca lloraba tristemente en su sitio. Pero Paco Farina dice: no llores, Paco, yo te voy a prestar todos los días mi juego de ajedrez. Esta obra también nos enseña un gran mensaje. Es que, a pesar que vengan del campo o vengan de la ciudad, debemos tratarnos por igual. Gracias.